Hoy día lluvioso, quizás un buen momento para coger una manta, un buen libro y disfrutar de una historia apasionante. Y por ello hoy tenemos una propuesta que haceros y vamos a conocer concretamente a su autor. Él es Diego Gutiérrez. Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, el placer es nuestro y coméntanos un poco, ¿quién es Diego? Diego Gutiérrez, háblanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo nací aquí en Tenerife, tengo 24 años, soy ingeniero industrial de carrera, pero a mí lo que siempre me ha gustado ha sido escribir desde pequeñito y sobre todo leer también, porque en mi casa, sobre todo en casa de mi madre, siempre ha habido una tradición lectora muy grande y yo seguí el ejemplo. Entonces, desde pequeñito también empecé a escribir lo típico, cuentos de niños, pero ya más serio, con 22 años, ahora mismo tengo 24, pues me dio por lanzarme a la piscina y escribir una idea que llevaba tiempo en la cabeza. Ujú. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso de lanzarse a a la piscina, como tú bien has dicho? Porque una cosa es tener ese gusanillo por escribir y luego otro es el tratar de escribir un libro y hacerlo realidad, porque los pasos, sobre todo en un inicio, me imagino que fáciles no habrán sido. No, que va, la verdad que el mundo editorial es un mundo, además de competitivo, con una barrera de entrada muy grande, gracias a plataformas como Amazon, que tienen la posibilidad de la autopublicación, pues sí es verdad que lo ha democratizado un poco más. Y yo ahí vi una oportunidad porque yo sentía que tenía una historia que quería contar y claro, al final uno, si no tiene el respaldo de una gran editorial detrás, pues se siente un poco perdido. Pero afortunadamente ahora mismo tenemos tanta información en Internet, mucha inútil, pero hay mucha útil también. Entonces, si sabes buscar, pues al final encuentras la manera del hallar la forma de conseguir lo que te propones. Y fue lo que me pasó a mí, que tras mucho tiempo viendo cómo se hacía esto de autopublicar en Amazon, de escribir bien una obra, porque tú puedes tener la idea, pero al final eh, hay ciertos patrones o ciertas cosas que hay que respetar de la narración. Y si no tienes los medios iniciales, en Internet seguro que lo vas a conseguir. También estuve yendo a la biblioteca de La Laguna. Eh, si se quiere, se puede. Ujú. Bueno, la autopublicación que realmente da la oportunidad quizás que en otros tiempos hubiera sido completamente imposible, porque precisamente siempre se ha dependido un poco de las editoriales, pero precisamente ahora cualquier persona, sobre todo si le echa tiempo, ganas y trabajo, pues puede hacerlo. Y bueno, de ese primer lanzamiento a la piscina salió El precio de los recuerdos. Háblanos un Correcto. poco sobre esta obra. Pues yo la verdad que soy el primero que tiene problemas en catalogar el género porque tiene un poco de todo, tiene aventura, tiene amor, tiene intriga. Al final es la historia de un hombre normal y corriente y como bien dije una vez a un periodista que me hizo la misma pregunta, yo creo que todos tenemos en nuestra vida un poquito de eso, ¿no? Si nos ponemos a mirarlo bien. Y al final es la historia de un campesino canario en la posguerra civil que tras la enfermedad de su mujer se queda sin medios para pagarle la medicación y como mucha gente en aquella época decidió jugarse la vida y emigrar de forma clandestina a Venezuela. Entonces es la historia de ese hombre cruzando el Atlántico para salvarle la vida a su mujer, pero cuando llega allí al final las cosas se tuercen un poco, hay, como digo, intriga, hay amor, hay culpabilidad. Es el viaje de un hombre hacia una vida que no esperaba tener. Ujú. Y bueno, ¿cómo es un poco toda esa época en la que quizás se pasaban pues, muchas penurias aquí en las islas y sabemos que yo creo que prácticamente casi todas las familias tienen algún familiar que está pues, en Venezuela, en Cuba? Yo creo que es algo muy común aquí, ¿no? ¿Cómo te documentaste? ¿Cómo viste un poco esa información? Porque claro, tienes 24 años en este momento y eso a nosotros nos queda como en una época como muy pasada, muy lejana, Mm. ¿no? ¿Cómo te documentaste? ¿Cómo, digamos, recabaste información un poco para ver cómo era pues, la isla e incluso el destino que elegía las personas que emigraban en aquel momento, en aquella época? Pues la verdad que yo creo que hay
cosas distintas, porque la primera fue la inspiración de esta historia y eso es algo familiar, porque como bien has dicho, creo que todos los canarios tenemos algún antepasado que emigró tanto a Cuba o a Venezuela, y en mi caso fue mi bisabuelo, que vivió exactamente lo que les acabo de contar, que su mujer enfermó de tuberculosis y la única forma que tenía de pagar la medicación fue probar suerte y cruzar el charco a ver si encontraba fortuna en Venezuela y mandar el dinero. Entonces esa historia me pareció tan digna de contar que fue como se empezó a gestar la idea del precio de los recuerdos. Ya a nivel histórico, porque yo tenía claro que quería hacer la obra lo más rigurosa posible, pues la Biblioteca La Laguna, afortunadamente, tiene un montón de información sobre este tema, muchas tesis doctorales de historia, muchos libros que narran pues, todas las odiseas de los canarios y las épocas migratorias que han habido desde las islas hasta el continente americano, especialmente en Cuba y Venezuela. Y pues gran parte fue en la biblioteca y otra gran parte también fue en Internet. Por supuesto hay que comprobar las fuentes Ujú. en las que uno obtiene esa información, pero básicamente han sido esas mis dos fuentes y yo creo que con eso, si se sabe mirar bien, es suficiente para tener una buena idea de cómo empezar a contar una historia siendo bastante riguroso. Ujú. Bueno, en esta historia entonces tenemos como parte de hechos reales, mezclado quizá con ficción. Sí. También podríamos categorizar quizás un poco la novela como novela histórica, Ujú. más o menos, porque digamos que Sí. tenemos como pinceladas de todas estas cosas, ¿no? Ujú. Como, por ejemplo, ¿cómo han visto, por ejemplo, tus familiares? Porque al fin y al cabo estás contando la historia de parte de tu familia. ¿Cómo han visto un poco el mezclar la ficción con parte de lo que realmente ocurría? Porque tiene que ser algo curioso, pues verlo desde tu punto de vista y sobre todo, pues bueno, pues contando una historia paralela, ¿no? Sí, pues desgraciadamente mi abuela, que es la hija de mi bisabuelo, falleció hace ya unos cuantos años, así que no llegó a ver el libro y tampoco me dio tiempo de hablar mucho con ella sobre la historia de su padre, pero sí he podido hablar con mi padre sobre lo que recuerda de su abuelo y en cuanto le conté lo que estaba pensando hacer pues que iba un poco en línea con lo que me había contado de las historias de mi bisabuelo. La verdad que le gustó y me apoyó desde el principio. Sí es verdad que esto como anécdota me dijo que le hacía ilusión que llamase al personaje como su abuelo, de verdad. Ujú. Pero como ya estaba, yo lo mantuve en secreto porque claro, al final escribir un libro es algo como muy grande y a mí me da vergüenza al principio. Entonces yo creo que hasta mitad del libro no se lo confesé, sino a mi hermano, me parece. Entonces ya cuando tenía mitad de la historia fue cuando se lo dije a él y le dije, yo, papá, es que ya tengo el libro casi escrito y ya no me lo puedo cambiar. Pero bueno, sí es verdad que ese apoyo lo tuve desde él y me contó todo lo que recordaba. También mi abuelo pues me contó lo poco que recordaba de lo que le había contado su mujer. Y entre mi familia paterna, que es la que tiene más que ver con la historia, pues he tenido muy buena acogida, le ha gustado a todo el mundo y entienden que es una obra de ficción a pesar de que me haya inspirado en las vivencias de un familiar nuestro. Ujú. Bueno, coméntanos algo más sobre el libro, algo que nos puedas contar sin desvelar demasiado, Mm. pero resulta interesante precisamente para ver un poco pues, cómo vivían las personas que salían de las islas para buscar un mejor futuro en Cuba, en Venezuela. Cuéntanos un poco qué es lo que se encuentra el personaje cuando llega a su destino, que ya de por sí era peligroso llegar Mm. y complicado. Sí, la travesía ya era una odisea, porque si alguien se lo ha leído y si no le invito a que lo haga, puede ver que todo lo que escribo en ella está basado en testimonios de personas que de verdad pasaron por eso. Hay mucha gente, muchos barcos naufragaron, todos tenían que huir de forma clandestina, muchas veces se esperaba toda la noche para acercarse al buque que les esperaba en la costa. Y después de semanas, incluso meses algunos en alta mar, sin saber si iban a ver tierra, pues llegaban a un sitio desconocido. Y lo que más me llamó la atención fue documentándome que lo que era la casa de aduanas del puerto de La Guaira en Venezuela, cuando llegaban, si es que llegaban a Venezuela, porque igual muchos se desviaban del rumbo. Claro, esto es algo importante y es algo que me llamó mucho la atención,
que en aquella época había tantos presos políticos deseando escapar del país que muchos se hacían pasar por marineros y igual había tripulaciones en las que ninguno era marinero, sino políticos, presos o gente que estaba buscando una nueva oportunidad. Y esa gente se echaba al agua sin tener ni idea de si iba a llegar y al mando de gente que igual no estaba preparada para ello. Ujú. Entonces, eh, bueno, como iba diciendo, cuando una vez llegas a Venezuela, me llamó mucho la atención que la Casa de la Aduana tenía una estética completamente similar a las casas canarias de aquí, y es una cosa que digo en el libro, que es como si una vez pisas tierra extraña, te encuentras con algo familiar de casa para hacerte saber que has llegado también a un lugar un poco pues seguro y que tiene algo familiar, porque al final ha habido tantas oleadas de inmigración canaria que en Venezuela y Cuba mm, hay muchísima herencia de las islas. Sí, sí, no, sin lugar a dudas. Y de hecho, sobre todo con Venezuela, con Cuba también, ¿no? Pero sobre todo con Venezuela hay un vínculo muy, muy estrecho y a día de hoy existen muchísimos canarios viviendo allá. De hecho, tenemos pues esa Casa de Venezuela y seguro que muchas asociaciones allá, ¿no? Pese a que el país ha cambiado muchísimo, Sí, que resulta increíble ver un poco pues cómo cambian las cosas, ¿no? Porque estamos hablando de un pasado en el que, bueno, tampoco es tan lejano. Es decir, no han habido ¿no? tantas generaciones, sí, ha habido muchos años de por medio, pero cómo se dan la vuelta a las cosas de que alguien haya salido a buscar Mm, un mejor futuro, lo haya probablemente encontrado porque eran tierras de nuevas oportunidades y ahora la cosa haya cambiado. Pero bueno, eso es tema para otro momento y para otras cosas, ¿no? Pero sí, bueno, el precio de los recuerdos, ahí está, como habíamos dicho, una autoedición que lo podemos conseguir en Amazon. Para quien esté interesado, vamos a dejar aquí en la descripción el enlace directamente al libro para que puedan, pues digamos, descubrirlo y sobre todo, pues, adentrarse en esta historia. Diego, aparte de este libro, mmm, como yo creo que ya has roto un poco el hielo con esta primera edición, ¿qué sí. otros proyectos tienes? ¿Ya viene en camino algo más? Sí, ahora mismo, bueno, no creo que sea spoiler, pero para la gente que solo haya leído y se lo esté preguntando, hay segunda parte. Ahora mismo voy casi por la mitad. Ahora tengo que decir también que estoy terminando de estudiar un máster, entonces tengo que compaginarlo y igual se demora un poquito. Pero bueno, como esto es mi pasión, yo siempre busco hueco y lo tendré lo antes posible. Es la última entrega de esta biología y tengo muchas ganas de escribir el tercero, que es una idea que llevo tiempo gestando, que es una novela negra, un thriller. Tengo ganas de atreverme con ese género porque es un género que, además de la narrativa histórica, he consumido mucho y, y yo creo que puede salir algo muy bien, muy bueno de las ideas que tengo y que puede gustar también. Si es verdad que no está basada en las Islas Canarias, creo que va a estar ambientada, mi idea principal es que está ambientada en Galicia, en un pueblecito de allí y me encantaría, la verdad, que pues después de estas dos primeras novelas, la gente le gustase mi forma de escribir y que si le ha gustado, aunque fuese otro género, pues se aventurase también en mi, no sé, que me acompañase en el camino de las letras, sea en el género que sea. Muy bien. Pues Diego, un auténtico placer. Te dejo con los micros abiertos por si quieres añadir algo más o destacar alguna cuestión, pues tienes los micros para ti. Nada, simplemente agradecerte a ti también y a Tagoror la oportunidad de haber hablado y haber tenido esta charla. Y decirle a los oyentes que si quieren buscar, si quieren leer, perdón, una historia, pues yo creo que la podría definir con una palabra y es nostalgia, pero de esas que te da pena terminar, pues les invito a que lean El precio de los recuerdos y espero que les guste. Muy bien. Pues Diego, muchísima suerte. Estaremos pendientes para ver cuándo estrenas el siguiente libro y si te parece nos gustaría que estuvieras aquí un poco para que hablemos sobre él, ¿de acuerdo? Por supuesto. Venga, un Pues muchas placer. gracias. Un Gracias a placer. ti. Hasta luego.